La distancia nos separa. La radio nos une. RDN, con los cinco sentidos. Mujeres desaparecidas en el Perú, ¿no? Para ello, contaremos con la presencia de Catherine Soto. Ella es socióloga, activista, feminista e impulsadora de colectivos vecinales. ¿Qué tal? Buenas noches, Catherine. ¿Qué tal? Sí, buenas noches a todos y todas, y es un gusto, ¿no? Que nos podamos encontrar ahora, pero bueno, lamentablemente para hablar de una temática que nos está doliendo muchísimo en la vida de niñas, niños y mujeres. ¿Qué tal, Catherine? Buenas noches y gracias por compartir tu tiempo en esta emisión de Dialogando. Bueno, como comentó mi compañero Carlos acerca de ti, una pregunta personal, quisiera decirte, ¿qué te motivó a ti para que crees esta página de ayuda para las mujeres desaparecidas en nuestro país? Bueno, primero comentar que ya de por sí veníamos trabajando, bueno, veníamos activando, porque todo es un trabajo voluntario, ¿no? Con compañeras, con distintos espacios feministas, con distintos espacios de lucha por los derechos de las mujeres y en el marco de la protección de los derechos humanos y todo ello. Y bueno, y dentro de nuestros planos activistas, de nuestros propios espacios, fue como conocí a muchísimas compañeras y dentro de ellas es a la compañera Solcire Rodríguez, con quien también compartía en la universidad, porque ella era estudiante de sociología. Y bueno, si bien a veces estas cosas te terminan tocando directamente a la piel, ¿no? Que en el sentido de que nos enteramos de su desaparición y tras ello terminamos finalmente convirtiendo toda esa indignación, toda esa tristeza, toda esa cólera en tratar de decir y qué es lo que está pasando también con otras mujeres, qué es lo que está pasando también con otras mujeres que se encuentran desaparecidas, porque hasta el momento, en el instante de una desaparición, uno no configura todavía o no entiende todavía que probablemente, y con el shock de todos, ¿no? Que esté un delito detrás de ello, un posible feminicidio, un posible hecho de trata de personas y todo, ¿no? Entonces, en medida de cómo podíamos ayudar o en medida de qué es lo que podíamos hacer de forma inmediata, bueno, decidí crear la página para poder también contribuir con otros casos más que estaban ahí y que son tan visibles en las tantas luchas, ¿no? En el caso de la señora Norma Villanueva, ¿no? Que busca a Shirley, en el caso, perdón, de la señora Norma Rivera, en el caso de la señora Patricia Costa, y así la señora Irene, y así un montón de familias a nivel nacional que están buscando a sus hijas. Entonces, en realidad, a partir de un hecho específico, que te marca la vida, que de repente te cambia la perspectiva, el proyecto y todo lo que tienes en eso por la ausencia de una compañera, entonces es cuando también empezamos a develar y a visibilizar algo que de alguna forma también es por lo que también estábamos luchando, pero que quizás no lo habíamos sentido de una forma tan cercana y tan ahí, ¿no? Tan presente, que son las desapariciones de niñas y de mujeres en nuestro país, ¿no? Claro, pero antes de ahondar más en el tema de acerca de feminicidios, quisiéramos saber un poco acerca de tu historia, ¿no? Que es bien interesante, es muy interesante. Tú empiezas desde muy pequeña ya a crear, pues tú querías ser eh, una Girl Scout, ¿no? Y creo que no te permiten entrar ahí y tú creas tu asociación de chicas para tener, de manera segura, por así decirlo, ¿no? Propio club, propio club. Bueno, en realidad no fue tanto así porque, bueno, yo soy de Caraballo, o fue algo más o menos, yo soy de Caraballo y quizás una de las cosas que suelen pasar también en varios barrios, ¿no? De distritos populares, de distritos construidos por personas migrantes, ¿no? Que son nuestros padres y todo ello, es también la dificultad en ciertos accesos, ¿no? En ciertas oportunidades. Y bueno, sí, yo quería ser una Girl Scout porque en la televisión de alguna forma había visto que habían grupos organizados de niños, esto es lo que uno ve, ¿no? Cuando es niño, se imagina, son grupos organizados de niños que están haciendo cosas, que están participando, apoyando, ayudando aquí en su comunidad. Entonces yo dije, bueno, ¿no? Que quisiera participar en uno, pero en mi barrio no había, pues no, en Caraballo no, o quizás no estaba muy cercano a mí, quizás yo no tenía la información, y también había como que ciertas precariedades que impidían también o que limitaban, ¿no? Que pueda participar en algunos de estos espacios. Entonces,
Es así como al inicio, como a mí me mueven bastante también los temas ambientales, entonces me creé estos Hotmail que se tenían, ¿no? Antes cuando yo tenía ya entre 13 y 14 años, me creo los Hotmail, me creo mi afiche, me voy a la cabina de internet, creo mis afiches en Word y empiezo a pegarlos en distintos lados, postes, en las cabinas de internet, les pido permiso a las señoras y los pego y todo, como convocando a otras chicas que también quieran hacer cosas, ¿no? Porque también me sentía como sola, ¿no? Como que quería tener amigas que quieran hacer cosas conmigo para cuidar el medio ambiente. Eso fue como una de las cosas, pero también fue lo de la escuelita. Quizás ahí es donde lo que armé, ¿no? Fue que eso fue también con ayuda y respaldo de algunos de mis papás también, que es carpintero, y que me hizo las mesitas, las sillitas y todo, porque un día llegó a casa y se dio cuenta que había metido a los niños y les estaba enseñando a sumar, a leer, a escribir, y bueno, yo había hecho bien, de alguna forma rústica, mi escuelita, ¿no? Que era con baldecitos, con ladrillos, tablas, y ya pues, ¿no? Entonces yo dije, no, hay que empezar a hacer cosas, entonces conversé con mis vecinas también, tenía 13 años, 12, 13 años por ahí, y ya, y así fue como se armó la escuelita, y mi papá al ver eso dijo, no, pues hija de carpintero que estén sentándose sobre ladrillos, imposible. Así que mi papá se fue el día siguiente, y en su tallercito pues armó sillas, mesas y me las trajo a la casa y ya, y así fue como se fue implementando también la escuelita, ¿no? Y también fue de hecho con apoyo de los vecinos y vecinas que siempre venían y que confiaban también en mí, ¿no? Venían con los niños, yo también tenía mis dos hermanitos pequeños, entonces fue como que algo así bastante comunitario, ¿no? Algo así como que con complicidad, con confianza, de poder ver cómo podemos construir en nuestro propio barrio. Y eso es una de las experiencias más bonitas y de hecho sí, pues no puede ser Girl Scout. Pero bueno, ahí hice mis mejores intentos. Pero principalmente tuviste el apoyo de todos, ¿no? Porque al escucharte veo que desde muy pequeña tenías esas ganas de promover, de ayudar, la ayuda social más que todo, porque es cierto, a veces lo que vivimos en barrios populares no tenemos el acceso como hay en otros distritos, ¿no? En los distritos que tienen un mejor nivel económico. Sí, Y sí, sí. la verdad que me llama la atención porque yo también hice eso cuando estaba pequeña. Invitaba también, estaba en casa, en el patio de mi casa y decía, no, vengan, vengan, yo les ayudo, incluso hasta con las tareas a los más pequeños. Así que te entiendo. Pero Sí, entonces, pues. esto ya lo tenías desde muy pequeña. Yo pienso que fue como que desde tu escuelita comenzaste y dijiste, más adelante tengo que lograr grandes cosas. Y es lo que has hecho con esta página que has creado, ¿no? A raíz del caso de tu amiga Sorciret, ¿no? Y al crear esta página donde te han contactado diferentes personas, diferentes mujeres, ¿cuál crees tú que ha sido el factor de debilidad de estas mujeres que han optado por desaparecer? Porque cabe recalcar que no ha sido por una decisión propia, ¿no? Muchas veces normalizamos esto y dicen, no, pero se desapareció porque se fue con el amigo, porque se fue con el enamorado, ¿no? ¿Cuál crees tú que en todo este tiempo que vas con esta página haya sido el principal motivo de la desaparición de estas mujeres? Sí, mira, yo definitivamente no hablaría de debilidad directamente hacia las mujeres, sino de debilidad a las instituciones, ¿no? Cómo se ha venido trabajando totalmente el tema de desapariciones de mujeres con grandes ausencias, lamentablemente, en el sentido de que, por ejemplo, no tengamos hasta el momento el registro de personas desaparecidas, que el portal web de personas desaparecidas que se tuvo hasta el 2017, el caso de Sol estuvo en el portal, pero que después de ello, por fallas técnicas, por falta de presupuesto, no sé, no lo sabemos por qué se cayó y dejó de funcionar. No tenemos la atención tampoco en las líneas de telefonía que existen bueno, que estuvieron reglamentadas, ¿no? En el decreto 1428 también para el uso de desapariciones, para que se pueda llamar y se pueda denunciar una desaparición. Hay varias cosas que aún nos faltan todavía implementar en el Sistema Nacional de Búsqueda, hay varias cosas que todavía no se han complementado desde una perspectiva interseccional, porque no solamente hablamos de casos de mujeres en Lima que están desapareciendo, sino hablamos de casos también en regiones donde imaginamos que el subregistro debe ser aún más alto, puesto que también existen limitaciones en el tema de oportunidades, en el tema de accesos a medios de comunicación, en el tema de accesos a tecnologías de la información y todo ello, ¿no? Que finalmente termina también conectándonos y dándonos la visibilidad de otras problemáticas.
Entonces, yo creo que una de las primeras causas, por ejemplo, en el tema de que no puede haber una respuesta oportuna, es el primer espacio de atención. Y el primer espacio de atención sabemos que son las comisarías, que son donde vamos a registrar la denuncia, y donde lamentablemente se sigue repitiendo con prejuicios, con juicios de valoración totalmente machistas, con discursos que finalmente terminan revictimizando a la persona que se encuentra desaparecida y que posiblemente se encuentre en riesgo, porque sabemos que cada minuto de una desaparición es un minuto de riesgo, pero que también termina revictimizando a las propias familias, ¿no? Aquellas que día y noche están detrás de cualquier información, están detrás de cualquier dato sobre su hija, sobre su madre, sobre su familiar que se encuentra desaparecida, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de múltiples formas de violencia, de múltiples formas de negligencias, de ausencias frente a las desapariciones de mujeres, y que también debería de implicar más adelante reparaciones hacia ellas mismas, ¿no? Debería de implicar también no solamente saludos simbólicos, como ya lo hemos tenido, y como en algún momento, por ejemplo, hasta la familia de Sol lo tuvo cuando tuvieron una reunión con el ministro del Interior en ese entonces, ¿no? Cuando todo pasó, pero que finalmente no se concretaron en acciones directas, que es lo que necesitamos para las mujeres, ¿no? Para las mujeres que se encuentran en situación de desaparición y que se puede haber configurado en su desaparición un delito de trata, un delito de feminicidio y todo ello, ¿no? Necesitamos acciones directas en el sentido de que toda esa reglamentación que está tan bonita y tan escrita tan bien en papel y todo ello, y que tiene más de 16 años, el decreto 1428 tiene 2 años, entonces toda esa reglamentación que funcione efectivamente, ¿no? Que los protocolos, que el reciente protocolo que tenemos, y que tuvo que pasar lo que pasó con Sol, que nos tuvimos que enterar de ello para recién tener el protocolo, que funcione efectivamente, que toda la reglamentación y que todo lo que dice ahí tenga finalmente una repercusión directa en las familias y en las vidas de cada una de las personas que se encuentran desaparecidas y que en estos momentos pueden estar pasando por una serie de torturas también. Entonces yo creo que en la parte de iniciales ahí. Catherine, y frente a estos argumentos muy válidos que nos mencionas, ¿tú por qué crees que se invisibiliza tanto el caso de mujeres desaparecidas? Ya nos mencionabas un poco de la falta de registro, pero pese a eso hay leyes, ¿no? La ley 28.022, o sea, como tú dices, parece que fuese un saludo a la bandera. Sí, finalmente, yo creo que en realidad lo que termina pasando también es que, por ejemplo, con los casos de violencia directamente relacionados con mujeres, ¿no? Por su condición de mujer, recién es como que se está terminando de atender esta situación, ¿no? Recién se está como visibilizando aún más, y eso que es una lucha de años, ¿no? Tenemos compañeras de años de varias organizaciones, de Flora Tristán, de Manuela Ramos, compañeras de Demos que ahora están con los 33 años, compañeras de organizaciones de décadas que vienen luchando por los derechos de las mujeres, que vienen luchando e incidiendo en la garantía de una vida libre de violencia, pero que lamentablemente aquellos esfuerzos luego no terminan siendo repercutidos en voluntades políticas directas, ¿no? Que son quienes finalmente terminan tomando las decisiones, ¿no? O sea, hay muchas organizaciones poniéndole punche, tratando de incidir, pero luego terminamos viendo ese tipo de respuestas por ejemplo, en el Congreso, ¿no? El año pasado hace 2 años, terminaron archivando proyectos de ley, por ejemplo, que podría generar, por ejemplo, guarderías, en el tema de apoyo para las mujeres madres solteras, para las familias. Hay un montón de proyectos de ley, por ejemplo, que fueron archivados en el tema de igualdad. O sea, finalmente, a donde voy es que finalmente las decisiones sobre la protección o el marco jurídico o las acciones efectivas terminan siendo también voluntades de nuestras propias autoridades. Y en el tema de mujeres desaparecidas específicamente, si no tenemos un registro, si no tenemos una data, no tenemos un material sobre el cual trabajar para implementar políticas públicas efectivas en esa atención. Entonces, si no tenemos una data de la problemática, pues se invisibiliza. Ahora saludamos el gran trabajo que está haciendo la Defensoría del Pueblo en el sentido de recolectar las notas alerta que se emiten en el Ministerio del Interior para que a partir de ello podamos tener una data, pero aún así sabemos que esta no podría ser quizás la más cercana o real, puesto que estos solamente son reportes de desapariciones, o sea, las 557 son mujeres que han sido denunciadas, han realizado la denuncia de desaparición, pero no hay un registro de las apariciones, o sea, de este porcentaje, de este número, cuántas han aparecido. Entonces, todo ese tratamiento de la información se tiene que hacer en el registro y en el portal web tiene que estar. O sea, el reglamento del decreto 1428 indica que dentro de este portal web tiene que estar las estadísticas, tiene que estar el adecuado tratamiento de la información y todo ello. Entonces,
Si no tenemos información sobre una problemática, pues se invisibiliza totalmente sobre las medidas inmediatas de atención. Entonces, más allá que vengamos incidiendo, que vendamos demandando desde varias organizaciones, es sumamente importante que también desde nuestras autoridades hay una respuesta en voluntades políticas de realmente generar un compromiso con las mujeres. Y eso es lo que nos está faltando. Ahora último, por ejemplo, se acaba de aprobar en la Comisión de Mujer, me imagino que todavía está para el tema de verse en el Pleno, para hacer un Pleno Mujer donde se pueda tomar la legislación en el marco de mujeres desaparecidas. Eso para nosotras ha sido también sumamente importante, buenísimo que se anuncie y que se esté trabajando en esta materia desde la Comisión de Mujer, y sobre todo porque se empieza a visibilizar algo que ya de por sí también se intentaban hacer esfuerzos anteriormente, ¿no? O sea, con la congresista, anteriormente se hicieron 2 mesas, una con la congresista Indra Wilke y otra con la congresista Tania Pariona, donde se habló también sobre la legislación de mujeres desaparecidas, sobre los temas pendientes en estos casos, pero aún así yo creo que faltan voluntades en el tema de ejecutarlo, faltan presupuestos, y para ello necesitamos visibilizar esta problemática, más compromisos, así como de medios de comunicación, así como desde las autoridades y desde la sociedad civil en el tema de protección a mujeres, ¿no? Entonces yo creo que ahí podría estar quizás el problema. Catherine, ¿y a qué crees, a qué crees que se deba de que Lima sea la región en el país con más denuncias de este tipo? Lima está, o sea, frente a otras ciudades en caso de feminicidios, secuestro, hostigamiento. Lima se encuentra, pero es muy lejos la brecha que separa Lima con todas las regiones del país. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué en Lima pasa tanto? Mira, en realidad no solamente respecto a desapariciones, sino a cualquier otra forma de violencia, Lima termina presentando el ranking de las cifras a nivel nacional, ¿no? Y eso es lamentablemente también que tenemos una cultura bastante machista enraizada en cada uno de los limeños y las limeñas, ¿no? También definitivamente podríamos decir a la densidad de población demográfica, podríamos hablar también a la situación también de accesos, en el tema de oportunidades o de servicios también, ¿no? Porque hay mayores, quizás hay una mayor información, una mayor difusión, y en el tema de servicios, por ejemplo, en Lima, donde acceden mujeres a poder denunciar. Y eso no significa que en regiones no haya violencia o haya menos violencia, sino que finalmente lo que termina pasando es que hay un límite, más bien hay menos oportunidades para poder acceder a servicios de atención, y esto quizás nos genera un registro mucho más grande. Entonces, hace poco veíamos el caso, por ejemplo, de una niña, ¿no? En Chontalí, en Cajamarca, en Jaén, donde se había realizado, donde había más de 8 denuncias de violencia sexual hacia un sujeto, y este sujeto finalmente luego terminó torturando a su hija, violentándola también, agrediéndola sexualmente, y luego libre, ¿no? Entonces, más de 8 denuncias. ¿Cuántos sujetos más estarán así con más de 10, 15 denuncias de violencia sexual en regiones? Pero que por los niveles de corrupción, por los niveles de acceso a servicios estatales, a oportunidades también, entonces termina también limitando a que se puedan hacer las denuncias. Lima tiene unos altos estándares en violencia y una alta tolerancia, lamentablemente, hacia los casos que directamente relacionados sobre el cuerpo y la vida de las mujeres, pero eso no significa que en regiones no esté pasando. Yo creo que lo que pasa en regiones es que se terminen visibilizando por las oportunidades. Hace poco, por ejemplo, el INEI 2018, ¿no? En su reporte de accesos a telefonía, medios de comunicación y todo ello, informaba que en regiones, por ejemplo, en espacios, en zonas rurales, perdón, el acceso a telefonía, por ejemplo, en mujeres pobres era de un 18% a un 15%. Entonces, imagínate de qué estamos hablando. De cada 100 mujeres, 18 o 15 de ellas pueden acceder a tener un teléfono celular, un teléfono móvil para poder llamar a la línea 100. A diferencia de acá en Lima, ¿no? Cuando hablamos de hogares pobres, por lo menos hay mujeres que tienen un 80% el acceso a más de un 80%, si no me equivoco, según INEI 2018, al acceso a telefonía. ¿Y por qué hablo también de la importancia de ello? Porque, por ejemplo, pueden denunciar a la línea 100, porque nuestros servicios de atención están enfocados en eso, en denuncia en la comisaría o llama a la línea 100. Entonces, como se han enfocado los mensajes comunicacionales a denunciar en estos 2 espacios, pues tenemos que hablar también de qué mecanismos van a permitir el acceso a la denuncia. Entonces, si no tenemos mecanismos
que permitan el acceso a la denuncia. Si tenemos mujeres que no cuentan con equipos, por ejemplo, para poder denunciar, que están en zonas rurales alejadas a los servicios estatales, y si hacen su denuncia, pues ni siquiera les hacen caso. Entonces, estamos hablando de un registro también invisible detrás de ello, estamos hablando de unas cadenas de impunidad que terminan haciendo que le digan a las mujeres, pues, ¿sabes qué? Mejor no denuncias porque finalmente ni siquiera puedes acceder a realizar o a tener justicia en tu vida, ¿no? No la vas a tener. Entonces, Catherine, Mucho de estos casos en regiones es que es la falta de información, ¿no? Como tú lo dices, y como Carlos señaló, aquí en Lima se registra un alto número de desapariciones, como que de maltrato incluso psicológico a la mujer, pero en provincia o en las regiones muchas veces no optan por esto, por lo mismo que señalas tú. No hay oportunidad, en las mismas comisarías muchas veces hasta te rechazan o no te indican los pasos a seguir que debes hacer, no saben que existe una línea en la que puedes llamar y comunicarte y contar tu caso. Es lamentable, pero es muy cierto. y también Para... necesitamos, perdona, también necesitamos que nuestros servidores públicos, por ejemplo, en el caso de en regiones, tengan una respuesta interseccional, es decir, respondan también, por ejemplo, en Aymara, respondan también en Quechua, respondan en Ashaninka, también en distintos espacios, porque hay mujeres también que van a denunciar y que finalmente luego no terminan teniendo esta conexión de poder realizar la denuncia porque no se encuentran los especialistas o no se encuentran las personas que puedan darles una respuesta en medida de sus denuncias, ¿no? Entonces, creo que eso también es un enfoque que falta todavía trabajar dentro de estos espacios. Catherine, y ya para finalizar, quisiera hacerte una última pregunta. ¿Cuál sería el proceso judicial que debería llevarse, por ejemplo, en el caso de la señorita Mayra Couto, ¿no? Sobre el caso de Andrés Vice? ¿Procede esta denuncia? ¿Podrías explicarlo? Porque también hay muchas mujeres que sufren ese tipo de acosos y no saben muchas veces los mecanismos que tienen para defenderse. Claro, mira, lo último que por lo menos Mayra ha mencionado en sus redes sociales para mí fue bastante doloroso, fue bastante impactante y creo que para muchas mujeres también, ¿no? Terminó develando violencias que ya de por sí se vienen denunciando, pero que ayudaron también y han contribuido a que otras mujeres vuelvan a hacer sus denuncias o les dé valentía también para todo ello. Entonces, en el caso de Mayra, por ejemplo, ella habló de una forma de violencia que está viviendo en su ámbito laboral. Entonces, sabemos que el acoso sexual laboral está totalmente sancionado, sabemos que hay mecanismos para que pueda denunciar. Ahora, por ejemplo, hablando también en el tema de usos tecnológicos, en el tema de difusión de información, por ejemplo, de redes, yo quería hablar de eso también antes de que terminemos, es que contamos con el decreto 1410, contamos con las sanciones de ello, es decir, lo que antes se llamaba vulgarmente y de forma impune, ¿no? El pack que te pasaba con las fotografías y con todo ello por medios tecnológicos, es algo que está totalmente sancionado y penado, ¿no? Con cárcel directamente. Entonces hay que difundirlo, hay que hablarlo, porque esta es una de las formas de violencia, por ejemplo, que en la región, en América Latina van a empezar, bueno, hasta donde de alguna forma estamos haciendo proyecciones, podría empezar a aumentar en América Latina, ¿no? Ya en otros países, por ejemplo, de Europa, ya vienen denunciando estas formas de violencia con pornografía infantil, con difusión de información en medios tecnológicos de mujeres, ¿no? Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, es lo que se viene ahora, y en el caso de Mayra directamente está relacionado con un acoso sexual laboral, ¿no? Aprovecho para enviar toda mi solidaridad a ella y también para condenar los hechos que han venido dándose por otros grupos de internet, por grupos de sujetos que ya ni vale la pena mencionarlos, pero que finalmente terminan empoderando aún más a los agresores. Y es una réplica de lo que lamentablemente hacen también a veces nuestros sistema de justicia, ¿no? Que es al negar la respuesta, al negar la respuesta inmediata, al emitir prejuicios machistas y todo ello, terminan empoderando a los agresores y revictimizando y hundiendo aún más a las mujeres sobrevivientes de estas formas de violencia. Entonces, yo creo que el mensaje debería ir en ese sentido y claro, muy claro tu mensaje. Muchísimas gracias por estas declaraciones. Cuéntanos un poquito más, danos a conocer de esta página para que puedan contactarte en caso de que haya personas que necesiten ayuda. Y reitero, gracias por tu tiempo y por esta entrevista.
No, gracias a ustedes de verdad. Gracias Carlos, gracias Jocelyn por aperturar este espacio, por darle la importancia y la relevancia de que podamos conversar ahora y definitivamente yo creo que no es un tema de ahora, sino es un tema constante de cambiar conciencias, de seguir sensibilizando, de seguir comprometiéndonos, más allá de medios de comunicación, sino en nuestras propias vidas, ¿no? Hablamos siempre las feministas de que lo personal es político y de que de cada una de nuestras acciones vayan en respuesta a ese sentido, a trabajar en una vida libre de violencia para todos y para todas, sobre todo. La página de Mujeres Desaparecidas está tal cual, Mujeres Desaparecidas Perú en Facebook, pueden buscarlo, pueden ayudarnos, siempre hablamos nosotras de la cadena de solidaridad y es que es lo que ayuda fundamentalmente a cada una de las familias y es que cada vez que postemos una fotografía, una nota de alerta, un ayúdanos a buscar a tal persona, también es un llamado de solidaridad, a decir que con un solo clic o con 2 clics podemos transmitir que se está buscando a alguien, ¿no? A preguntarle a alguien, oye, ¿ha visto a tal persona probablemente o sabes algo de aquella persona que nos podría ayudar a llegar con su paradero o posiblemente hasta con los principales sospechosos sobre sus desapariciones, ¿no? Entonces, de verdad, las cadenas de solidaridad en redes, en poder transmitir la información ayuda un montón en la búsqueda y a quienes se encuentran pasando por un proceso de que un familiar se encuentra desaparecida, una niña, una mujer, un niño, una persona adulta mayor, pueden escribirnos, pueden enviarnos la nota de alerta y la fotografía. Nosotras siempre pedimos la nota de alerta y quizás ahí a veces nos ponemos bastante especiales en esto porque queremos tener la garantía de que haya una denuncia directamente, que haya una protección estatal. Nosotros difundimos como organización, ayudamos a asesorar y todo, pero necesitamos las notas de alerta básicas. Eso. Bueno, muchas gracias, Catherine. Muchas gracias por tus sabias palabras. Esperamos poder volver a tener otra entrevista, quién sabe, en otra edición del programa. Gracias a ustedes.